Bien, bueno, seguimos acá entonces haciendo filosofía y metapolítica con el amigo Guillermo, nuevamente. Gracias por estar. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino en este tema tan fácil y difícil, diría yo. Yo diría que del 2000 hasta el 2010, si vos decías que eras liberal o neoliberal, tenías que decirlo con una cierta culpa, como que no quedaba bien decir que eras de derecha, que eras liberal, sobre todo cuando en el gobierno de Néstor se hicieron las cosas muy bien, llegó un momento donde, bueno, quedó estigmatizado. Yo creo que después de Menem y de las políticas neoliberales de Menem, quedó como manchado el nombre de neoliberal, liberal, ¿no? Nadie salía en la tele a decir yo soy neoliberal, ¿viste? Como que estaban todos guardaditos. Claro. A partir del resurgimiento mediático de personajes como Javier Milei, como José Luis Espert, está resurgiendo fuertemente. Eso en ámbito económico. En ámbito económico, pero tenemos a Laje, en política, Márquez, en la cultura, en la historia, sí, en la sociología, sí, en la filosofía. Gabriel Zanotti, un gran liberal, un buen filósofo también. Claro, diría que es lo más respetado de mi parte sobre eso. Bueno, es un buen liberal y, voy a decir, respetable, ¿no? Respetable, sí. Bueno, y el más respetado dentro de lo que es la filosofía en términos liberales. Y el más serio. El más serio, ¿no? sí. No manda bolazo, digamos. No. Pero bueno, es un fenómeno importante en los medios de comunicación, en las redes sociales. Hay toda una movida liberal que está resurgiendo con mucha fuerza. Y bueno, nosotros vamos a transmitir desde nuestra formación académica que tenemos, un liberalismo no mediático, sino, un liberalismo un poco más serio, ¿te parece? Dale. En el sentido de el liberalismo que estudia alguien que se forma académicamente, ¿no? Pero le vamos a pedir a nuestro amigo Pachi que pase los números telefónicos, ¿te parece? Antes. Fantástico. Sí, cómo no. El teléfono fijo del canal donde se pueden comunicar es 387-609-0271. Vía WhatsApp se pueden comunicar al 387-612-0065. El teléfono de nuestra productora general Elizabeth Barrios, 387-684-4974. Si llaman del exterior, anteponen 549. Nos siguen por todas las redes sociales y nuestra página de Face, Canal 7 Salta en Vivo, nos pueden mirar en este momento. Bueno, gracias Pachi. Y si nos llama un liberal, mucho mejor, ¿no? Porque, sí, dos peronistas enseñando liberalismo es difícil de deglutir, ¿no? Para los liberales, obviamente, para los liberales. Bueno, como corriente política y tradición intelectual, como un movimiento identificado en la teoría y en la práctica, el liberalismo no es anterior al siglo XVII. De hecho, el epíteto liberal aplicado a un movimiento político no se usa por primera vez hasta el siglo XIX, cuando en 1812 lo adopta el Partido Español de los Liberales. Antes de esa fecha, el sistema de pensamiento del liberalismo clásico, surgido ante todo en el periodo de la Ilustración escocesa, cuando Adam Smith se refirió al plan liberal de igualdad, libertad y justicia, no aparecía, es decir, vos leías a los liberales y decías, ellos no se identificaban a sí mismos como liberales, digamos, ¿no? Sí, pero me gustaría que antes de, entiendo que la noción histórica y cuándo nosotros nos podemos empezar a identificar como liberales es una cosa que está muy bien identificar, porque ahora nosotros lo que vamos a decir, o lo que yo voy a decir, no sé si vos vas a adherir, es que de alguna manera el liberalismo como tal tiene raíces de la baja escolástica. Medievales. Digamos, después de Tomás, ya había muy poco para decir. Entonces, dentro de su orden no hubo grandes avances. Sí. Pero tenía otras órdenes, como franciscanas, donde vos la otra vez expusiste Escoto
donde surge una corriente nominalista. ¿Qué significa esto? A ver. Significa que con el nominalismo nosotros traemos a colación el hecho de que no podemos conocer las esencias de las cosas. No podemos saber lo que las cosas son, sino esta cosa en particular. Entonces, este particularismo, si se quiere, este nominalismo, pretende decirnos que como no podemos conocer la esencia de la cosa, lo que la cosa es, de alguna manera, vamos a poder nosotros, a partir de nuestra voluntad, elegir lo que la cosa es, ya que no podemos conocer. Entonces, ahí filosóficamente, ¿no? O sea, metafísicamente estamos aquí parados. A mí me gusta, Castellani tiene, Leonardo Castellani, ¿no? El padre Leonardo Castellani tiene un texto que se llama Esencia del liberalismo, que en realidad es una conferencia que dio, donde tiene 3 definiciones de liberalismo, una escueta y muy buena, para que la gente entienda un poco. Dice lo siguiente, dice la primera definición breve sería: el liberalismo es el movimiento económico, político y religioso que se propone a la libertad, en el que se propone a la libertad como su ideal, como el ideal absoluto de la humanidad. Entonces, ¿qué es lo más importante y lo absoluto? Muy bueno. La libertad. Muy buena definición del padre Castellani, excelente definición. Luego después tiene otra y otra que ya lo vamos a ir charlando, pero de todas maneras, el padre Castellani entiende, o sea, es muy simple de entender, de que un liberal, lo más importante, para lo único que piensa el liberal que sirve todo lo que hagas, es para tener libertad. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con un pensamiento de esta magnitud? Pasa de que la libertad en sí misma no tiene contenido. La libertad, en general, lo único, y acá vamos a hacer una distinción, la libertad tiene como dos vertientes. Uno puede ser libre de, ¿y qué significa ser libre de? Que no esté, uno que no puede estar atado a nada, no le gusta estar atado. ¿Vieron cuando los jóvenes reniegan de los padres porque el padre te dice, no podés salir hasta tal hora, ay, me gustaría ser grande para poder hacer lo que yo quiera? Claro. Ya no estar atado a mi casa, no estar atado a esto. Entonces, básicamente la libertad es la indeterminación. Indeterminar, claro. Salir, no estar atado, básicamente, soltarse. Ausencia de coacción externa. Perfecto. Ahora, ¿para qué? Esa es la pregunta. Si solamente implica que yo quiero ser libre para ser libre, no tiene contenido, está vacío. Eso. Entonces, lo más importante es que la libertad no es absoluta. La libertad es relativa. Ahora, claro, acá viene el problema. ¿Relativa a qué? ¿A qué es relativa la libertad? Bueno, nosotros vamos a tener que decir algo que es muy simple, pero a la vez tiene muchas objeciones, sobre todo hoy. La libertad es relativa, aunque no le guste a Darío Zeta, a la verdad. Porque sin verdad no podemos tener esa libertad de la que nosotros estamos abogando. ¿Por qué? A la verdad. A la verdad, y podríamos decir como consecuencia, al bien. Nosotros... A la verdad de la naturaleza humana. Totalmente. A la verdad. Nosotros no podemos decir que somos libres y luego con esa libertad hacer lo que nosotros quieramos. Pero es que vos ahí, perdón, ¿no? Pero ahí estás destruyendo de cuajo el concepto de libertad del liberalismo, te digo. Totalmente. Vos estás haciendo una introducción crítica al liberalismo, donde vos de entrada ya estás descuajando el concepto fundamental de los liberales. Después de tu introducción ya no queda nada, te digo, ¿no? Claro. Bueno, perdón. Pido perdón, pero no, en realidad sí. De hecho... Porque se podría haber hecho al último la crítica, pero está bien que empieces así porque se entiende mejor el error del liberalismo. ¿Desde dónde estamos partiendo? O sea, claro, porque si nosotros lo ponemos al error al principio, luego podemos entender.
cómo se fue desenvolviendo y cómo es que un liberal te habla, ¿sí? ¿De qué lugar te está, de qué lugar te está hablando? Perfecto. Vos, por ejemplo, seguí el desarrollo, ¿no? Pero vos escuchás, por ejemplo, a Laje o a ¿cómo se llama? Milei. Sí. Ellos te definen el liberalismo como el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo. ¿Y dónde está la indeterminación ahí? En el irrestricto. ¿Qué significa irrestricto? Que no hay ninguna consideración moral, no hay ninguna consideración ética que te enseñe a vos a valorar la vida del otro. Respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo es que el liberal está obligado a respetar tanto a Jesucristo como al ladrón. ¿Y qué significa respetar? Decir que una sociedad puede ser sociedad con Jesucristo y con el ladrón. Claro. Claro, porque, digamos, ahí ya nos meteríamos en ética kantiana quizá, porque la única limitación de la libertad, dicen ellos, es la libertad del otro. Por eso es que yo tengo un respeto irrestricto por la libertad del otro y lo pido para mí. Entonces, mi libertad termina cuando comienza la del otro. Y eso es Kant. Eso es Kant. Totalmente. Hegel dice, mi libertad comienza cuando comienza la del otro. Si mi libertad es libertad cuando recoge la libertad del otro, dice Hegel, ¿no? Claro. E introduce el concepto de libertad positiva, que era el que vos estabas desarrollando cuando yo te interrumpí. Así es. Bueno, básicamente eso con respecto al liberalismo, con respecto a que la libertad la libertad como el sumum, digamos, el objeto principal de una filosofía liberal, deviene luego en la economía. Por ejemplo, cuando hablábamos en el bloque pasado sobre ecología y una empresa que si tiene la propiedad de un bien, puede hacer con él lo que le plazca. ¿Por qué no podría hacer lo que le plazca? Él puede hacer lo que sea. Y ustedes fíjense, nosotros acá en Salta tuvimos problemas con un ingenio. Una empresa se quiso ir. De golpe dijo, no me dan los números, no quiero seguir con el negocio, me voy. En el liberalismo le dicen, bueno, apelarse, se van. Entonces el pueblo entero que trabajaba en el ingenio, y bueno, no sé, verán lo que tienen que hacer. Respetamos irrestrictamente que se mueran de hambre con donde quieran. Esa es la idea liberal. Esos son los problemas que surgen en el liberalismo. Entonces, estamos poniendo rápidamente los problemas que tiene el liberalismo porque realmente es algo que ha minado de alguna manera el pensamiento crítico de mucha gente. Porque claro, por ejemplo, vamos a suponer, la libertad de expresión. Es algo que totalmente absoluta la libertad de expresión para todo el mundo. Salvo que haya personas que digan cualquier cosa. Yo no puedo hoy ponerme acá con una bandera nazi, ¿sí?, alentando el racismo nazi. No se puede, porque no está bien. Pero no sería consonante con un pensamiento liberal. Totalmente. ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque el respeto irrestricto. Vos podés tener ese proyecto de vida. Claro, eso. Aparte, la libertad de pensamiento es absoluta. Mientras vos no pases a la acción, vos tenés derecho a pensar lo que vos quieras. Claro, o sea, en ese sentido se maneja el liberalismo. Bueno, esto como para que vamos viendo cuál es la problemática, digamos, de la libertad absoluta. Ahora, siguiendo este esquema que vos decís, hay un autor, bueno, no sé cómo se pronuncia ahí, Hampshire. Bien. Hampshire, sí. Él escribió sobre las teorías de la moralidad en Oxford, ¿no? Y él dice, siguiendo el esquema que estamos siguiendo nosotros, ¿no? Trato de seguir el hilo que vos estás armando ahí. Para Aristóteles, las nociones de libertad y liberación no se encontrarán en el centro de la ética y la filosofía de Aristóteles. No está en el centro del problema de Aristóteles el tema de la libertad, no está en el centro. Para nosotros sí, dice él. De manera similar, en el pensamiento político de Aristóteles, no hay lugar para la libertad individual de elección como un valor social
del mismo nivel que la justicia. Claro. No es del mismo nivel. Dice, para nosotros los liberales, la libertad es el criterio de la justicia. Solamente es justo un acto que es libre, ¿no? Y es libre cuando es indeterminado. Y el concepto de indeterminación el liberalismo lo utiliza para todo. Por ejemplo, la socialdemocracia es liberalismo, pero es un liberalismo social y un liberalismo político, pero no es liberalismo económico. Porque ¿qué dice la socialdemocracia? La sociedad puede vivir como quiera, siempre y cuando no dañe al prójimo. Claro, el criterio por el cual no daña al prójimo es un daño directo y efectivo. Por ejemplo, dañar al prójimo es robarle, matarle, ultrajarle, pero no se concibe el daño a largo plazo, un daño moral. Claro. Entonces, por ejemplo, para ellos, en la sociedad todo vale. Entonces aceptan que hay cosas que son aceptables, que eso, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es aceptable. Por más que podemos discutir si es matrimonio, unión civil, bueno, son disquisiciones ya más exquisitas, ¿no? Pero un socialdemócrata acepta el matrimonio homosexual, acepta la liberación de las drogas, acepta el aborto. O fíjate que liberal es consonante. Gloria Álvarez, por ejemplo, ella dice, la libertad es una sola. Vos no podés decir en el mercado libertad y en la cultura y en la ética restricciones. Y en ese sentido ella tiene razón. Laje y Márquez son liberales en lo económico, en lo cultural y en lo moral son conservadores. Entonces Gloria Álvarez explica, y yo creo que ahí le hallo razón a Gloria, no porque yo esté de acuerdo con la agenda cultural de Gloria, sino que yo digo que ella sí es auténticamente liberal. Es más consecuente. Es más consecuente con los principios del liberalismo. El liberalismo es principio de indeterminación de la libertad. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Hola? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Acá estamos bien. Habla Mónica. Mónica. De Barrio Postal. Sí, yo tenía una pregunta para hacer sobre si el liberalismo critica o favorece al capitalismo. Ajá. Eso nada más quería saber y si me la podían contestar. Gracias. Con todo Bueno, gusto, Mónica. gracias. Un gusto. ¿Querés vos o yo? Como quieras. Dale. ¿Me contesto? Bueno, en realidad el capitalismo es, digamos, la expresión económica del liberalismo. Eso dice Perón, che. Podríamos, Sí, sí. podríamos decir, en realidad nunca lo había escuchado. Sí, Bueno, Perón. en realidad la expresión económica del liberalismo es el capitalismo. Podríamos decir que la herramienta más importante. Es la faz económica del capitalismo. Vamos a entender esto. El capital, y acá miren cómo hay un reemplazo del hombre por el dinero. Mirá cómo es. El capitalismo se basa en una máxima, se basa en la empresa. Y te pregunta, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Se pregunta por un fin y dice, ¿cuál es el objetivo de una empresa? ¿Cuál es, Johnny, el objetivo de una empresa? Una empresa que hace zapatos, ¿cuál es el objetivo? Producir zapatos para ganar dinero. No. El objetivo es maximizar los beneficios. En realidad, Y minimizar los costos. técnicamente sería maximizar los beneficios Las ganancias. actuales. Es decir, nosotros tenemos que tener, esto es un poco de economía y un poco de finanzas, pero es para que se entienda. Nosotros hoy, las empresas todas tienen un valor en relación a qué, a cuántos zapatos vamos a producir, no, a cuánto ingreso vamos a tener a futuro. Entonces es el valor actual, es la maximización del valor actual de la empresa, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, vamos a tener todos estos ingresos a futuro, por eso Apple vale tanto. ¿Por qué? Porque dice, Apple va a seguir produciendo ganancias. Entonces, hoy ese valor es muy grande, porque yo en el tiempo la voy a sostener, ¿sí? Voy a sostener esas ganancias. Por eso es que una empresa puede valer tanto en el tiempo, ¿sí? O sea, tiene valores hoy porque uno financieramente entiende que siempre va a tener ganancias. Porque si no, no se entienden las empresas tecnológicas en la bolsa, no tienen sentido, digamos, porque son humo las empresas tecnológicas. Son un grupo de computadoras. Uno va a una empresa minera y están los camiones, están las cosas, pero en una empresa tecnológica no hay nada. Entonces,
Eso por un lado. Entonces, si el capital, si la idea es que la empresa solamente maximice valor, o sea, maximice ese capital, digamos, que tiene, ya no interesa nada más que el devenir del capital, el crecimiento de ese capital. Por eso se llama capitalismo, porque todo el tiempo está centrándose en el capital. Reinvirtiendo el capital. Entonces, muchas veces hay empresas que se comen hombres. ¿Sí? Uno dice, bueno, ¿quién está detrás de esta empresa? Aunque no lo creas, muchas veces la empresa se lo come a todos los hombres que tiene, porque es más importante que los que están dirigiendo la empresa. Y ahí hay competencia, y todo el tiempo estamos pisando cabeza para dirigir la empresa. Pero yo cuando dirijo la empresa no puedo hacer lo que yo quiera, tengo que maximizar. Hay una dinámica mecánica, digamos. Claro, es mecanicista. Entonces, ¿quién es el dios de la empresa? Y el dinero, el capital. ¿Me explico? Bueno, por eso los liberales, entre el racionalismo cartesiano, que coloca al hombre y su inteligencia como el que forja la historia, el que hace la historia, ellos son más evolucionistas. Ellos sostienen que la historia marcha con una dinámica propia, impersonal, y que el hombre es un engranaje de la historia, pero no es que el hombre hace a la historia, ¿me entendés? Como que el hombre se tiene que absorber. Claro, evidentemente hay liberales de distintas cepas, ¿no? Vos tenés, por ejemplo, a Thomas Hobbes, que algunos dicen es el padre del liberalismo inglés, que dice, bueno, los hombres, librados a su propia suerte liberal, tienden a sortear una lucha de todos contra todos. En ese sentido, no conviene que los hombres sean tan libres. ¿Por qué? Porque los hombres, si son libres, no va a reinar la paz. Para que reine la paz, los hombres no tienen que ser tan libres. Claro. Bueno, esto llevó a criticar muchas veces a Thomas Hobbes de parte de los liberales, de decir, bueno, Hobbes no es tan liberal, ¿no? Totalmente. En cambio, Spinoza, que ya está más cerca del liberalismo, Spinoza dice, bueno, no hay auténtica paz cuando la paz no surge del acto libre del individuo. Si la paz surge como una imposición de la fuerza coactiva del Estado, bueno, esa paz no existe como tal. No hay paz si no hay libertad en el individuo. Bueno, esto está más cerca de los liberales, ¿no? El primer liberal en sentido filosófico, digamos, es John Locke. Estrictamente, los liberales conciben a John Locke como el padre del liberalismo. Sí. John Locke tiene una mirada más positiva de la naturaleza humana, ¿no? Como que los hombres tienden, bueno, a ser libres y a ser benévolos por naturaleza, ¿no? Entonces, rusoniana, digamos. Bueno, Rousseau tiene una concepción del hombre natural como salvaje, ¿viste? Quizá el contrato social en Rousseau es el paso del salvajismo a la civilización. Para Locke el contrato social es un simple acuerdo en el cual nosotros nos disponemos a respetar la propiedad privada, que es lo que a Locke le interesa, digamos, respetar la propiedad privada. Sí. El centro de la libertad para Locke es el respeto a la propiedad privada, el respeto irrestricto a la propiedad privada, a la vida y a la libertad. O sea, la libertad es la expresión, se objetiva la libertad en la propiedad privada. Yo no soy libre si no soy dueño de tener lo que yo tengo. ¿Y qué es lo mío? Aquello que yo me apropio a través de la fuerza de trabajo. O sea, yo en mi fuerza de trabajo imprimo valor a las cosas y de alguna manera soy libre en cuanto que tengo propiedad privada. Bueno, eso es una teoría clásica en economía. O sea, es un clásico. Es un clásico. Porque la teoría del valor objetivo. Eso es lo que te estaba por desarrollar. Adam sí, Adam Smith. Adam Smith, bueno, pero acá estamos en Locke, ¿no? El segundo tratado sobre el gobierno. Dice, el liberalismo inglés de esta época comprendía una sólida afirmación del gobierno parlamentario, bajo el gobierno de la ley en oposición al absolutismo monárquico, junto con el énfasis en la libertad de asociación y de propiedad privada. Fueron estos aspectos de la experiencia política inglesa sobre lo que Locke teorizó y en los que se encarnó su concepción de
sociedad civil y sociedad de los hombres libres, iguales bajo el gobierno de la ley, ¿no? Y dice, después de Locke, la propiedad personal se convierte en un tema central del trabajo liberal, dice John Gray. Su teoría de la propiedad puede resultar oscura y controvertida y asociarse con una teoría del valor conferido por el trabajo del hombre. Es un clásico porque es la teoría objetiva del valor. Claro. O sea, el precio de una mercancía lo pone el costo de producción y el trabajo forma parte del costo de producción que le añade valor. Sí. ¿Quién va a tomar el trabajo como valor agregado en la mercancía, que es el garante del precio de la mercancía? ¿Quién va a llevar esta tesis a lo último? Marx, ¿no es cierto? Entonces Marx dice, si el trabajo es el que añade valor a la mercancía, el burgués se está quedando con el valor que produce el proletario, y a eso le llama plusvalía. Plusvalía. Vos fíjate que Marx, como vos bien decís, lo lleva al extremo porque dice el trabajo es lo único que agrega valor. Porque los bienes que forman parte de un producto solamente transfieren valor, pero no agregan valor. Lo único que agrega valor es el trabajo humano. En ese sentido, Marx genera toda una revolución. Ahora, si yo te pregunto, ¿cuál es el padre del liberalismo económico en economía? El primer gran teórico del liberalismo, ¿vos qué me respondés? Yo te diría que un profesor de geografía, Adam Smith. Adam Smith, Claro. ¿no es cierto? ¿Cómo se llama el libro que escribió él? Y él escribió estudios sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Bueno, un libro imposible que yo me acuerde de ese nombre, ¿no? Se lo conoce como La riqueza de las La naciones. riqueza de las naciones, este libro que tengo acá, es un libro importante de la teoría económica. Sí, yo decía, Ricardo le creció bigote, ahí lo tenemos a Pachi. Teoría del valor objetiva, del costo de producción sujeto, el valor de la mercancía sujeto al costo de producción. Capítulo 4 de la riqueza de las naciones. Y vos decís, bueno, el liberalismo consiste en que el Estado debe abstenerse de la economía, ¿no? Eso es lo que dicen los liberales. Es decir, que los precios estén libres al flujo de la oferta y la demanda, digamos, que sea el mercado el que coloca los precios. Que es una teoría que tiene Alberto Fernández también, que él siempre dice, los precios en el mercado, por eso mi límite es Moreno, dice siempre, ¿no? Alberto Fernández, como decía, Moreno se mete con los costos, nosotros no hacemos costos, de los precios en el mercado. Se mete con los precios. Mi límite claro, sí. mi límite es Moreno, dice, ¿no? Moreno nunca se metió con los precios. En realidad Moreno pactaba una suba entre productos premium, producto selectivo y producto masivo. Y decía, bueno, al masivo lo subís 3%, al selectivo 7% y al premium 12%. Sí, sí. Ese era un acuerdo que él hacía, acuerdo de precios, Sí, sí. que no es lo mismo que poner los precios él. Él ponía las reglas del juego, digamos, Moreno. Para Adam Smith, el soberano tiene 3 funciones. Defender a cada ciudadano de la injusticia del otro ciudadano, que es la justicia interna. Sí. Defender a cada ciudadano de la injusticia del ciudadano de otro país, que es la defensa nacional. Una cosa es la seguridad interna y otra cosa es la defensa nacional. Y edificar aquellas obras e instituciones públicas que, no siendo del interés de un individuo, son del interés de la sociedad. Bueno, esto está muy lejos de las teorías liberales que sostienen que el Estado debe abstenerse por completo de las dinámicas sociales. Es más, dice, cuando las relaciones económicas no son justas, el Estado no puede tolerar ese tipo de relaciones, ¿no es cierto? Ahora, fíjate, acá hay 2 conceptos que están en inglés, fíjate si vos lo podés leer, que son 2 conceptos de egoísmo distintos. Selfishness y self-love. Vos podés hacer ahí una distinción entre estos 2 conceptos, porque uno es un egoísmo en el sentido de un amor
egoísta en el sentido de que no puede compartir nada, que mira siempre a sí mismo. Y el otro significa amor propio, Claro. que contempla al otro, digamos. No es Claro. lo mismo. Claro, porque el egoísmo anula lo que el otro quiere, no tiene empatía. En cambio, Claro. en el otro o sea, el amor propio puede convivir con el otro perfectamente. Es más, lo contempla al otro, Totalmente. digamos, ¿no? Entonces, lo que sostiene Adam Smith no es el selfishness, el egoísmo, sino el self-love, Claro. el amor propio. Cuida de sí para cuidar del otro. Sí. O sea que es un amor propio que está abierto a la comunidad, el que está planteando Adam Smith. De ninguna manera él está planteando el selfishness, el egoísmo ese mezquino, Claro. el avaro, el individualista. Adam Smith no es individualista. Vos fijate que Adam Smith era filósofo, profesor de varias materias, Y sobre teólogo todo geografía, teólogo, y tiene, digamos, nociones diferentes, porque no era un economista como tal. Por eso hace un estudio tan integral sobre la naturaleza y las causas. Y la moral, ¿no? Totalmente. Entonces no tiene esa noción. Es muy interesante. A mí me parece que, bueno, leer a los clásicos es bueno. Sí, sí. Para cerrar, y sobre todo por la parte económica, hay una concepción en la cual nosotros tenemos en cuenta cuánto nos cuestan las cosas y sobre eso ponemos un porcentaje de ganancia, ¿sí? Y otra concepción que solamente determina cuánto está dispuesto a pagar el mercado y maximicemos beneficios. Claro. Entonces, la concepción realista que es nuestros precios tienen que estar en un porcentaje, digamos, tenemos que tener un porcentaje de ganancia sobre los costos Claro, que nosotros el manejamos. el margen, señor. Es algo claro, el margen de ganancia, costo de contribución, de todas maneras podemos empezar a conversar económicamente, O el flujo. pero no tiene que ver, o sea, para que la gente lo entienda, hay gente que tiene una fábrica y que tiene su costo, y gente que tiene una fábrica y que no le importa el costo, directamente trata de poner precios Es- muy por encima. Claro. Y ahí está el problema económico, la especulación o la producción. la producción. Claro, Así entre es. los liberales, que están cerca de lo que sostenemos nosotros peronistas, y los neoliberales, que tienen la teoría subjetiva del valor. Así es. Pachi, ¿tenemos mensajitos? Sí, recién se comunicó la señora Genoveva y dice que es un placer escucharlos y hermoso el programa que hacen con toda la sabiduría que desparraman. Y la tenemos bien desparramada porque acá ya no quedó nada. Bueno, gracias por acompañarnos en esta noche filosófica, calurosa. Gracias, Pachi, por estar también. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos la próxima, estimados amigos. Gracias, Guillermo. Gracias. Nos vemos.